Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video. Y estamos hablando en esta serie acerca del sacerdocio universal y real de todos los santos, de todos los hijos de Dios, y hablando específicamente de cuál es el ministerio de todos los santos. Así que si no has visto el video anterior, lo puedes ver acá abajo en la descripción de este video. Y hoy me gustaría hablar un poco respecto a cuál es la función de los ancianos. La Biblia llama ancianos u obispos a lo que nosotros llamamos los pastores en una iglesia local. Porque, tal como vimos en el video anterior, Dios llamó a todos los santos a edificarse unos a otros, a enseñarse unos a otros, exhortarnos unos a otros, a orar unos por otros. O sea, toda la edificación, todo el ministerio no es jerárquico, es unos a otros, es orgánico. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo edifica a los otros miembros y recibe la edificación de los otros miembros. Entonces, si todos los santos fueron llamados a enseñar, a exhortar, a corregir, a redarguir, a orar, entonces ¿para qué están los pastores? Esa podría ser la pregunta que alguien pudiese tener. Entonces en este video me gustaría hablar de cuál es la función de los pastores o de los ancianos o obispos. Estos tres términos, como vamos a ver más adelante, se refieren a las mismas personas que vamos a llamar ancianos. Entonces para esto vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 al 14. Pablo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muy bien. Lo primero que tenemos que notar es que todas las cartas apostólicas están dirigidas a las iglesias, no a los pastores de las iglesias, a los ancianos u obispos. Están dirigidas a la iglesia, al cuerpo, a la comunidad. Y le dice al cuerpo y se dirige a la iglesia local y le da las siguientes instrucciones. Animarse unos a otros, que en griego es parakaleo, que puede significar también exhortar, consolar, amonestar, y edificarse unos a otros, que es oikodomeo en griego. O sea, estas dos funciones, animarse, edificarse, exhortar, consolar, amonestar, es una instrucción que Dios le da a todos los santos, a toda la iglesia local. Y luego habla de los ancianos, Pablo, y dice que respecto a los ancianos, que son los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, presidir, un sinónimo sería liderar, y nos amonestan. Se habla de tres cosas que hacen los ancianos, trabajan entre nosotros, presiden a los hermanos en el Señor y nos amonestan. Y que como iglesia local, como cuerpo, debemos reconocerlos y tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. En griego dice literalmente superabundante amor. Y luego vuelve a hablarle a la iglesia, a todo el cuerpo de los santos, y les dice, tengan paz entre ustedes, amonesten a los ociosos. Eso Dios no se lo dice a los ancianos, se lo dice a todos los santos. Amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, parte de las labores de los santos incluye tener paz entre nosotros, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. Esa es tu labor como sacerdote real. Si ves a tu hermano con poco ánimo, aliéntalo, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Entonces vemos un cuerpo, un cuerpo orgánico, una iglesia que tiene muchos miembros, que se edifican unos a otros, pero que tiene ancianos. Es decir, una iglesia orgánica no es carente de ancianos o pastores u obispos, que es lo mismo. Sin embargo, si bien una iglesia orgánica tiene ancianos, estos ancianos no están a cargo de toda la obra de administración. No tienen toda la obra del ministerio a su cargo, en el diseño orgánico de Dios.
Por ejemplo, dijimos que ¿de quién es el rol de animar a los hermanos? De todos, de unos a otros. ¿De quién es el rol de edificar a los hermanos? Unos a otros. De sostener a los débiles, ser pacientes con todos, unos a otros. Pablo le está hablando no a los ancianos, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero en su expresión local, la iglesia local. Entonces uno podría decir, bueno, y entonces, ¿cuál es el trabajo de los ancianos? ¿Para qué están? Y en este pasaje vemos 3 funciones, luego vamos a añadir más. Número 1, los ancianos deben trabajar entre los hermanos. Trabajar en griego es kopiao, que significa trabajar duro, trabajar arduamente, hasta fatigarse, trabajar con esfuerzo, como labrando la tierra, levantando cosas pesadas. O sea, los ancianos son gente que debe trabajar duro entre los hermanos, hasta cansarse, trabajar sin descanso. El trabajo duro, arduo. Número 2, presidir a los hermanos en el Señor. Presidir es la palabra proistemi en griego, proistemi, que significa estar delante, presidir, gobernar, ocuparse. Por ejemplo, vendría a ser como estar de pie ante y desde ese lugar conducir. Y dice de que los que presiden deben hacerlo con solicitud, dice el apóstol Pablo. Solicitud tiene que ver con diligencia, prontitud, prisa, algo que se hace prontamente, con eficacia, con solicitud, esmero, o sea, tomar la responsabilidad en serio. Entonces, un anciano preside a los hermanos. Dios pone gente que tiene el don de presidir para conducir o llevar adelante ciertas cosas, para estar adelante sin ser más que el resto, pero sí teniendo una función de presidir. Y número 3, amonestar a los hermanos. Dice que los ancianos nos presiden en el Señor y nos amonestan. El ejemplo propio es la base para esta amonestación. O sea, un anciano no está para ser la farándula evangélica, para ser la policía secreta, no. No está para apuntar con el dedo a la gente cuando comete un error. Un anciano amonesta en base a su propio ejemplo. Un anciano es alguien que encarna la revelación. Por eso Dios lo coloca como anciano. Amonestar aquí en este versículo es nouseteo. Nouseteo, que significa poner en la mente, amonestar, advertir o regañar gentilmente. También por eso en otros pasajes se traduce como exhortar. Entonces aquí vemos 3 funciones iniciales de un anciano. Vemos que un anciano es alguien que trabaja entre los hermanos. O sea, si tú quieres ser un anciano, un pastor, está muy bien, pero eso no es un título, es para trabajar. Número 2, un anciano preside a los hermanos en el Señor. Y número 3, amonesta a los hermanos. Ahora vamos a pasar a ver algunas otras funciones que tienen los ancianos en el cuerpo de Cristo y específicamente en una iglesia local. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Nótese que en los primeros 4 capítulos de la primera carta del apóstol Pedro está destinado a las iglesias. Y ahora recién se dirige a los ancianos y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí vemos algunas funciones. Dice que los pastores deben apacentar la grey de Dios. Apacentar viene del griego poimanio, que significa apacentar o pastorear el rebaño de Dios. Grey es rebaño, son sinónimos. Entonces un pastor apacienta al rebaño de Dios, apacienta a la iglesia local. ¿Qué es apacentar? Es alimentar. Cuando un pastor de ovejas llevaba sus ovejas a un campo grande, verde, lleno de pasto, para que se alimentaran, eso es apacentar, de dar pasto, dar alimento. Entonces un pastor apacienta o alimenta. Y lo segundo que vemos en este pasaje dice, cuidando de ella.
O sea, otra función de un pastor o de un anciano es cuidar la grey de Dios, cuidar a la iglesia local, cuidar a los hermanos. Cuidar en griego es el verbo episcopeo. Episcopeo, de ahí viene la palabra episcopos, que es obispo. O sea, un obispo es alguien que cuida la grey de Dios, por eso que es el equivalente o es la misma persona que un anciano, que un pastor. Episcopeo significa mirar sobre, que epi es sobre y scopeo es mirar o contemplar. ¿Qué es episcopeo? Es supervisar, cuidar, mirar, visitar, precaverse, por ejemplo, prevenir un riesgo, un daño o un peligro para guardarse de él y evitarlo. El término episcopeo significa supervisar, pero no implica la entrada en esa responsabilidad, sino su cumplimiento. O sea, el episcopeo no es una posición, sino una función que se realiza, de supervisar, de cuidar. Entonces, no se trata de una posición, sino del cumplimiento de los deberes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Tenemos que notar que no dice si alguno anhela ser obispo. O sea, no está hablando de anhelar la posición. Pablo no dice si alguno anhela la posición, dice si alguno anhela el trabajo de un obispo. Si alguno anhela realizar este trabajo de cuidar a los hermanos, de supervisar a los hermanos, buena cosa desea. Entonces, ser un obispo, un pastor, un anciano, no es un título, no es una posición, es una función. Es una función en el cuerpo de Cristo. Y dice que debemos supervisar los ancianos, no por fuerza, sino voluntariamente, o sea, no por obligación, no de forma forzada. Número 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y número 3, no como teniendo señorío sobre los hermanos que cuidamos, sino siendo ejemplo para ellos. Ahí señorear es el griego katakuireueo, algo así, que viene a significar hacerse señor sobre alguien. Viene de la raíz de kurios, que es señor. Entonces, vemos que hay dos funciones principales de un pastor en este pasaje: apacentar y cuidar, o apacentar y supervisar. Y hablando naturalmente, eso es lo que hace un pastor. Un pastor que cuida ovejas tiene que alimentarlas y cuidarlas. O sea, es apacentar y supervisar o cuidar. Esas son dos de las labores principales de un pastor. Entonces los pastores conducen tanto como apacientan a la grey o al rebaño del Señor. Este es el encargo del Señor para los ancianos o para los obispos. Es un cuidado tierno y supervisión llena de atención. Ahora, dice que nosotros los ancianos, los pastores, debemos cuidar o supervisar el rebaño siendo ejemplo de la grey. Y aquí vemos otra función pastoral que tiene que ver con el ser ejemplo, en el encarnar la revelación. Un anciano es un hombre maduro o una mujer madura y procesada por Dios que encarna la revelación. Eso es un anciano. Esto implica el término madurez, un crecimiento interior de la vida de Cristo y una manifestación exterior de esa vida. Eso es lo que se espera de un anciano. Por eso no puede ser un neófito, alguien que recién está comenzando en esta vida divina. El trabajo de un anciano, el trabajo primordial de un anciano es encarnar la revelación y ser ejemplo de los creyentes. Es ser un ejemplo. Porque todos estamos en este proceso de que la vida divina que fue impartida en nosotros está siendo formada, está creciendo. Cristo está siendo formado en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y Dios pone ancianos que son tipos procesados, hombres, mujeres de Dios, procesados, que encarnan la revelación, que encarnan la piedad, que la madurez de Cristo ha sido forjada en ellos como ejemplo para decir, para allá vamos. Entonces, una persona que no ha sido procesada o que no encarna la revelación, no califica para ser un anciano, para el pastorado. Acerca de este tema del ser ejemplo,
Pablo escribe mucho, por ejemplo, en Primera de Timoteo 4:12, Pablo escribe a Timoteo, que era un pastor joven, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, un pastor no puede ser una persona que apunta con el dedo a los errores de la gente, intentando sacar la paja del ojo ajeno con una viga en su ojo. Un pastor tiene que ser un tipo que encarna la palabra, que encarna lo que está enseñando. Esa es la esencia de ser un anciano en el cuerpo de Cristo. Un anciano en una iglesia orgánica es alguien que encarna la revelación. Tito 2, del 6 al 8, Pablo le habla a Tito, otro pastor joven, y le dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hasta ahí todo bien. Eso es fácil de hacer, exhortar. Agarrar un versículo y exhortar a alguien no es difícil. Pero luego en el versículo 7, Pablo dice la forma en que Tito debe exhortar. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, Pablo dice: exhórtalos, mostrándote como ejemplo. O sea, tu ejemplo es la exhortación, ¿sí? Ese es el llamado que tenemos los ancianos. Dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, la forma de exhortar de nosotros los pastores, los ancianos, es dando el ejemplo, poniendo un ejemplo orgánico de la vida de Cristo procesada, madurada, forjada en nosotros. Primera de Pedro 5:3, Pedro escribe de lo mismo, lo leímos y dice, él escribe a los ancianos y les dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplo. La forma de exhortar, la forma de mandar y de enseñar es siendo un ejemplo irreprensible. El obispo dice la palabra que debe ser irreprensible, debe encarnar la pureza de la doctrina que predicamos. Eso es un anciano. Primera de Timoteo 3:2, Pablo escribe y dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, ser irreprensible, que en griego es, en este pasaje, anepileptos. Esa es la palabra griega, que significa alguien irreprochable, que no tienes nada que reprocharle de lo que está diciendo. Lo mismo que Pablo decía antes, de el predicar con integridad tiene que ver con que yo también vivo lo que estoy predicando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10, habla de los diáconos con características similares y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles. Aquí esa palabra es en griego anenkletos, que significa alguien que no puede ser llamado a rendir cuentas, que no tiene en lo absoluto ningún cargo o acusación en su contra. Nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia, lo puede acusar de nada. Eso es un tipo irreprensible, intachable. Eso es el requisito para calificar para ser un anciano. Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice: ustedes han sido testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Allí la palabra que ocupa irreprensiblemente es amemptos, que significa irreprochable, que no se puede inculpar, condenar o reprender. O sea, es intachable. Tito 1, del 6 al 7 dice: el que fuera irreprensible, de nuevo esta palabra, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esos son los requisitos para ser un obispo, un supervisor en la iglesia local, un pastor, un anciano. Cuando leemos la epístola general del apóstol Santiago, podríamos pensar que el tipo es un moralista o que hace mucho énfasis en la forma externa, en lo externo, en la demostración externa de la vida y la justicia de Cristo. Tanto que algunos sienten que hay como un choque entre lo que enseña Santiago y Pablo con respecto a la justificación por la fe. Cuando Santiago habla y dice que la fe sin obras es muerta. Entonces muchos chocan en eso, pero Santiago está hablando de otra cosa. Santiago, tenemos que entender que el apóstol Santiago era conocido por su justicia y por su piedad. Santiago era un tipo irreprensible. Lo sabían todos, cristianos y judíos. Santiago era irreprensible. Por ende, las palabras del apóstol Santiago en su carta son las palabras de un anciano, de un hombre procesado y maduro que encarna la piedad y que exhorta con un espíritu de gracia, de amor, de restauración y de perdón como un padre a sus hijos. El obispo debe mostrar su fe por sus obras. El anciano debe mostrar su fe por sus obras. Santiago decía lo siguiente, parafraseando: unos dicen, yo te mostraré mi fe sin mis obras. Y Santiago dice, y otros dicen, yo te mostraré mis obras sin fe. Esos eran los legalistas, los judíos. Pero Santiago dice, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí no está hablando de que somos salvos por obra, no está discutiendo eso. Aquí no está discutiendo salvación, sino piedad. ¿Qué es lo que es la piedad? Es la manifestación de la vida de Cristo en mi vida cotidiana. La piedad, la manifestación práctica y cotidiana del Cristo que porto. Entonces, dice Santiago, mis obras hablan de mi fe, mis hechos hablan de la fe que yo porto, mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. Eso es un anciano, un obispo fue llamado a manifestar su fe por sus obras. Tú fuiste llamado a ser un anciano que encarne la verdad del Evangelio. Puede que tú no tengas el título de pastor, pero Dios te esté levantando como un anciano en el cuerpo de Cristo, un hermano mayor, un ejemplo a seguir para los otros. Los ancianos fuimos llamados a modelar la fe y la buena conciencia. Los ancianos fuimos llamados a modelar la fe y la buena conciencia. Es imposible que reproduzcas algo que tú no eres. Si tú no eres piadoso, no vas a engendrar hijos piadosos. Yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis hechos, por la vida de Cristo que ha sido formada y forjada en mí y que se expresa a través de mí. Eso es un anciano. Eso es un obispo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. O sea, un anciano es un hombre o una mujer en el que Cristo ha sido formado a tal punto que puede decirte, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Es lo que Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 4:6, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo no está diciendo, les vine a leer la ley, porque los fariseos te leían la ley de cosas que ellos no practicaban. Y la iglesia está llena de pastores así, legalistas. Eso es viejo pacto. El leer, el golpear al pueblo con la ley es viejo pacto. El ser ejemplo vivo, eso es el nuevo pacto. El encarnar la palabra. La palabra se encarnó en Jesús de Nazaret y ahora la palabra se encarnó en nosotros, en el cuerpo de Cristo, para que la expresemos. Primero de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 3:9 dice, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ese es el modelo que los ancianos Dios nos puso para dar ejemplo, para mostrar el ejemplo, ser hermanos mayores que dan el ejemplo en el cuerpo de Cristo. Y en base a ese ejemplo exhortamos, corregimos, supervisamos,
enseñamos, predicamos. Por eso dice la palabra, si lo encuentro por acá, en 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La versión recobro de este pasaje dice: los ancianos que presiden bien, que en griego es poistemi, presiden bien. No es la traducción correcta gobernar, porque un pastor no es un gobernante como los del mundo, solo preside. Dice: sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan copiado, trabajan arduamente en la predicación, logos, y en la enseñanza, didascalía. O sea, hay ancianos que trabajan también en predicar y en enseñar. Esta predicar y esta enseñar, que vimos que también todos los santos deben predicar y deben enseñarse unos a otros. Pero este predicar y este enseñar tiene que ver con perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Con perfeccionar, entrenar, capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Si Dios puso a unos para realizar este trabajo de perfeccionar, es porque tú todavía no eres perfecto. Dios te puso un pastor, te puso un maestro, un evangelista, profetas, apóstoles, para perfeccionarte, para perfeccionarnos, para que hagamos la obra del ministerio cada vez de forma más eficaz y más pura por medio del fluir de la vida divina. Mencionar también, de paso en este versículo, que cuando habla de que los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor, la forma que toma este honor, Pablo se refiere al suministro material para sus necesidades. Primera de Corintios 9, 11 al 12 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y Filipenses 2:29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Está hablando de los pastores. Entonces, los que trabajan, los ancianos que trabajan y dedican su tiempo, toda su semana, a trabajar arduamente en predicar y enseñar, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Los que son enseñados deben hacer partícipes de toda cosa buena al que los instruye. Y cuando aquí dice recibidle, está hablando de alójenlos, cubran sus gastos, sosténganlos en lo material. Es bíblico que las iglesias locales sostengan a los ancianos, a los ministros que Dios llama a tiempo completo. Entonces, volviendo un poco a las condiciones que Dios pone para ser un obispo, para ser un anciano, tiene que ver con el poner ejemplo. Y el mayor ejemplo que tenemos de esto es el Señor Jesús, porque Él dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es nuestro modelo para todos los pastores, los líderes de casa iglesia, los obreros, todos. Jesús dijo: ejemplo les di para que hagan lo que yo hago. Eso debe ser el objetivo de vida de un pastor. Ahora me gustaría hablar un poco acerca del carácter del obispo anciano o obispo. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras relacionadas para referirse a los ancianos. Número 1, anciano, que es presbúteros o presbíteros, que significa una persona entrada en años, una persona muy experimentada. Está asociada al paso de los años y a la experiencia. Y número 2, obispo, que es episcopos, que ya dijimos que es un supervisor. Implica la supervisión de algún área o esfera de trabajo y la responsabilidad o algún poder ante una autoridad superior a él, o sea, rendición de cuentas. O sea, un episcopo es uno que supervisa, pero que también rinde cuentas. No es dueño ni señor, sino un supervisor que rendirá cuentas a su Señor, que es el Señor Jesús. Entonces nosotros vamos a rendirle cuentas a Él, que es el príncipe de los pastores, por nuestro trabajo. Ambas designaciones, anciano y obispo, se refieren a la misma persona. Anciano se refiere a su carácter, mientras que obispo se refiere a su función. Anciano denota madurez,
su carácter, la madurez del anciano, pero obispo se refiere a la función que realiza de supervisar y de cuidar la iglesia local. El término anciano indica la experiencia y madurez de aquellos que son así descritos, mientras que el término obispo o supervisor, que son sinónimos, indica el carácter de la obra emprendida. Un presbítero, presbúteros, describe al dirigente como persona, está hablando de la persona, no de su función, la persona, su carácter, su testimonio, su respetabilidad. Por otro lado, episcopos describe la función que consiste en supervisar la vida y el trabajo de la iglesia local. Una persona, una palabra describía la calidad de esa persona, mientras que otra describe la calidad de su tarea. Un anciano, podríamos decir lo siguiente, un anciano está calificado y habilitado para ser un obispo. ¿Sí? El ser un anciano, una persona madura en la vida de Cristo, te habilita para asumir el obispado, para asumir una labor de supervisión en el cuerpo. La madurez en vida, no la madurez humana, la madurez en vida, Cristo formado en nosotros, y el carácter de Cristo en nosotros, es la formación de la persona de Cristo, así como el crecimiento en vida que nos lleva a un nivel de madurez de expresar y llevar fruto, así como encarnar la revelación de la palabra. Eso es lo que nos habilita para asumir el obispado. O sea, un anciano es alguien en el que Cristo ha sido formado en un alto nivel, una persona, un hombre o una mujer procesado por Dios, en donde Cristo ha sido formado, donde la vida divina creció a tal punto que transformó su ser y se está expresando a través de esa persona. Ese anciano está habilitado para ser un obispo, para supervisar, para corregir, para enseñar a los otros y perfeccionarlos para la obra del ministerio. Ahora bien, eso no implica que un pastor sea alguien perfecto, no lo es. Pablo mismo dice, yo mismo no lo he alcanzado, yo voy en camino. Y eso es sumamente importante que lo entendamos nosotros los pastores. No somos perfectos. La gente también tiene el derecho de corregirnos, también tiene el derecho de hablarnos, porque no somos una figura jerárquica, somos un miembro orgánico que está ayudando a los otros miembros a ser cada vez más eficaces en su labor, que está cuidando, supervisando, corrigiendo para que el edificio crezca derecho. Los pastores, los ancianos, somos los encargados de que el edificio no se corrompa, de cuidar a la grey del Señor. El crecimiento en vida es lo que nos califica para esta labor. O sea, no solo tener el don y aprender a fluir en dicha unción, sino también el crecimiento en vida, la madurez. Ambos elementos deben trabajar juntos. Pablo le dijo a Tito en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cuál es la fuente de la autoridad? Podríamos decir que hay dos fuentes, la unción y la piedad. La unción tiene que ver con el don o una gracia que fue impartida en ti para realizar una tarea específica. Y la piedad es la expresión práctica de Cristo a través de ti en tu vida cotidiana. ¿Qué significa eso? Que no solamente necesitas un don, sino el carácter de Cristo formado en ti para poder fluir en ese don. Entonces, una persona que tiene un don, por ejemplo, un don pastoral, una persona que atiende casas e iglesias, que tiene discípulos, eso no te habilita para ser un anciano, para ser un episcopos, un pastor, un supervisor, sino la madurez, la piedad, cuánto de Cristo ha sido formado en ti. Entonces, vemos de que la autoridad proviene de la vida de Cristo que ha sido formada en nosotros. Ambas cosas trabajan juntos, el don y el carácter, la unción, el poder y la madurez, que es Cristo formado en nosotros. Por ejemplo, en Números capítulo 17 vemos la vara de Aarón que reverdeció, y esto es un principio que ilustra la autoridad espiritual para nosotros, porque se colocaron las varas de todos los jefes de las familias, y aquella vara que reverdeciera era el hombre que Dios había escogido para el sacerdocio, y la vara que reverdeció fue la de Aarón. Entonces debemos notar que una vara de madera
proviene de un árbol, pero es una vara muerta, no posee vida. Esa vara es inerte e incapaz de producir vida. Por ende, las varas no reverdecen. Ocurrió un milagro de resurrección en esa vara. Volvió la vida que alguna vez estuvo dentro de la vara. Eso es sobrenatural. Y eso es una figura maravillosa que nos muestra que la autoridad proviene de la vida de resurrección. O sea, si tú eres una vara de la que no está reverdeciendo nada, de la que la vida de Cristo no ha manifestado en resurrección, tú no estás habilitado para el liderazgo en la iglesia. Tú no tienes la madurez de Cristo en ti. Entonces vemos que por causa de que esa vara reverdeció, Aarón fue escogido por Dios para el sacerdocio. De la misma forma hoy, la autoridad en el cuerpo de Cristo proviene de la vida divina madurada que ha crecido y ha sido forjada en nosotros. Por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, vemos dos cualidades. Por un lado, hombres fieles, eso es carácter, madurez. Y segundo, idóneos para enseñar también a otros, eso es capacidad, unción, dones. O sea, la unción y la madurez van de la mano para producir ministros habilitados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para cuidar de la iglesia, supervisar los asuntos de la vida de la iglesia, apacentar al rebaño del Señor, a las iglesias locales, para enseñar, para predicar, para aconsejar, para corregir, dando el ejemplo de piedad y de la manifestación de la vida de Cristo. Por eso dice la palabra en 1 de Timoteo 3:6, no un neófito para que, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, hemos visto a lo largo de este video de que una iglesia orgánica es una iglesia donde todos los miembros, de acuerdo a su actividad propia, a lo que fue codificado en su ADN, la función específica que la vida de Cristo produce, funciona para edificar el cuerpo de Cristo. Y que la edificación es unos a otros entre los miembros, que el reino no es jerárquico, no es piramidal, sino que es como una red donde cada miembro hace su trabajo y edifica a los otros miembros. Pero que al mismo tiempo una iglesia orgánica no es una iglesia carente de ancianos, sino que las mismas iglesias locales producen ancianos, producen hombres y mujeres maduros por el Espíritu, probados, en los que la vida de Cristo ha sido formada y que son aptos también para enseñar a otros, que primeramente son ejemplo para los demás, que pueden enseñar, que pueden predicar, que pueden apacentar a la grey, que pueden cuidar y supervisar el trabajo y la vida de la iglesia, para que el edificio de Dios, que es la iglesia, la casa del Dios viviente, sea edificada conforme al diseño eterno que Dios estableció para su iglesia, para que Cristo pueda presentarse a sí mismo una novia gloriosa, una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó, coloca me gusta, suscríbete para más videos y comparte esta palabra con tus amigos, con tus hermanos, si eres un pastor, si eres un líder, si eres un obrero de casa iglesia, o si estás dando tus primeros pasos en el servicio del Señor. Estas son enseñanzas poderosas porque todos estamos de camino a la madurez. Estamos avanzando, estamos creciendo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que te dejo un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.